Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Es jueves 10 de enero. Esta es la edición en vivo de su entrevista informativa en La Jugada. Hoy vamos a realizar un análisis del proceso electoral presidencial 2019. Estamos a 25 días justamente de que el país nuevamente recurra a las urnas para elegir a un nuevo presidente de nuestra república. Hoy vamos a conversar sobre cómo se ve desde el ámbito jurídico el proceso electoral que vive El Salvador, y quiero darle la bienvenida a el licenciado Jonathan Martínez, quien es secretario de la Asociación Americana de Juristas Rama El Salvador, con quien vamos a conversar de cómo ven desde la perspectiva jurídica el proceso electoral 2019. Bienvenido, licenciado Jonathan. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. Claro, quiero preguntarle cuál es la importancia para ustedes como asociación, como juristas del Salvador y de América, cómo ven este proceso electoral desde el punto de vista jurídico y también de que es fruto también del avance democrático que se ha tenido en nuestro país desde la firma de los acuerdos de paz. Así es, analizando históricamente el sistema electoral salvadoreño y el sistema constitucional, podemos hacer un parteaguas desde la firma de los acuerdos de paz y las reformas constitucionales hacia atrás. Claro. Existe toda una historia de dictadura militar, una historia de autoritarismo, una historia de falta de democracia. El sufragio era un derecho que los ciudadanos prácticamente no lo podían ejercer. Los ciudadanos no tenían libertades claro, de reunión, libertades de pensamiento, de credo. Entonces, con la firma de los acuerdos de paz se modifica todo el sistema político de El Salvador, incluyendo el sistema electoral. Por primera vez en la historia de El Salvador tenemos elecciones libres, democráticas y participativas. ¿Por qué es importante la elección de presidentes? Porque precisamente el pueblo ejerce la soberanía y mediante el voto eligen al primer mandatario. Como nuestro sistema es de corte presidencialista, el presidente ejerce como jefe de Estado, pero también como jefe de gobierno. De ahí la suma importancia que todos los ciudadanos ejerzan ese derecho de manera muy concienzuda, de manera muy valorada. Debemos pensar bien, vamos a votar por una persona responsable de llevar toda la política exterior, toda la política internacional. Va a ser el mandatario, el jefe del gobierno, pero también el jefe de Estado. Por eso es sumamente importante que los ciudadanos participen en esta elección, pero que lo hagan pensando muy bien a quién van a elegir. ¿Vamos a elegir a una persona madura o vamos a elegir a una persona inmadura? ¿Vamos a elegir a una persona seria o vamos a elegir a una persona con muchos complejos de superioridad, con muchos problemas psicológicos, con falta de madurez política? Esa es la decisión del pueblo. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes también de las distintas fórmulas presidenciales, hablando de, pues, uno de ellos va a dirigir la rienda de nuestro país y que justamente hay que razonar y pensar bien nuestro voto este 3 de febrero? Sí, lo primero que nosotros hemos visualizado es, existen cuatro fórmulas, de las cuales únicamente una fórmula ha presentado un programa de gobierno. Las otras tres fórmulas no han presentado nada. Esto lo primero que nos dice, hay falta de seriedad de estos candidatos, que no sabemos qué es lo que ellos están proponiendo al público, proponiendo a los votantes, al pueblo. Ahora bien, analicemos históricamente qué ha sido el partido Arena, qué ha sido el partido Gana, qué han sido los fundadores del partido Gana. Ellos implementaron políticas de carácter neoliberal y hemos escuchado las propuestas, por ejemplo, de la vicepresidenta, que propone la coalición de Arena, PCN y PDC. ¿Qué dicen ellos? Mire, vamos a flexibilizar los horarios laborales. Ellos no están por potenciar los derechos económicos, sociales y culturales. Ellos no están por proteger a los trabajadores. ¿Qué sucede en las alcaldías de Arena? Ellos realizan despidos masivos. Lo que está sucediendo entre ayer y ahora. Exactamente, despidos masivos sin respetar el procedimiento, sin respetar la estabilidad laboral de los trabajadores. ¿Qué va a suceder si ellos llegan al gobierno? Bueno, van a empezar a despedir a muchas personas. ¿Qué es lo que realizó Tony Saca? Bueno, ahora está preso y él ha estado involucrado en la fundación del partido Gana, según lo que hemos escuchado nosotros y lo que han mencionado incluso algunos audios en los medios de comunicación.
Ellos implementaron políticas neoliberales, le dieron continuidad a los proyectos que vinieron desde Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores. Ellos prácticamente son una extensión del partido Arena. Veamos quiénes son los asesores de este candidato del partido Gana. Son personas que fueron de Arena. Entonces, ¿qué van a implementar ellos? Políticas de derecha, neoliberales. Nosotros hemos valorado el programa que ha presentado la fórmula del FMLN. ¿Que es el único programa de gobierno? Es el único programa y me parece sumamente serio. ¿Qué es lo que proponen ellos? Por ejemplo, de medidas novedosas, traer una política similar al IRA. ¿Para qué? Para garantizar al pueblo que sea productos de buena calidad a un bajo precio, pero que también van a favorecer a todos aquellos que son productores. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y esto ha sucedido históricamente. Que se valorice el trabajo que realizan nuestros agricultores allá en los territorios. Exactamente. Quien produce, quien trabaja el terreno, quien trabaja en el sector agrícola, no ve el beneficio, sino aquel que va, compra, traslada y prácticamente así se le llama, el beneficio. ¿Quién se beneficia? Bueno, el que va prácticamente a valerse del trabajo del sector agropecuario. Entonces, para eso se propone algo similar al IRA, para garantizar al pueblo productos de calidad a un buen precio, pero también garantizarle al productor un precio justo por su trabajo. ¿Cuál es el análisis, licenciado Jonathan, que debe hacer la población ante la ausencia de estos programas de gobierno de los distintos fórmulas presidenciales que aún no lo han presentado? ¿Cuál es ese análisis que se hace que a 25 días de las elecciones aún no estén preparados esos programas de gobierno, que son muy importantes conocerlos? Y también la ausencia que se da de mostrarle a la población en ausentes debates que han habido y no poder participar. Bueno, fíjese que nosotros realizamos talleres sobre coyuntura política y analizamos estos temas. Hay un autor que es bastante conocido actualmente, se llama Slavoj Žižek. Él habla de el acoso de las fantasías. ¿Qué es lo que está sucediendo en política? No es importante la propuesta, lo que importa es la apariencia. Entonces hay candidatos de derecha, ellos no crean que han hecho esto porque no han tenido la capacidad de hacer un programa, no. Ellos de manera voluntaria están tratando de llevarle al pueblo algo que es una mentira, es el acoso de la fantasía. Ellos se muestran de una forma, pero ellos han gobernado por muchos años. De otra forma. Ellos ya han implementado políticas neoliberales. Pensemos históricamente, ¿quién implementó la dolarización en el país? Los gobiernos de Arena, y ahí estuvo Tony Saca, ahí estuvo la gente de Arena. Claro. ¿Quién privatizó el sector de las AFP? Los partidos de derecha de este país. Mire, analicemos incluso la privatización del agua que está ocurriendo actualmente. ¿Cuáles son los partidos que están apoyando la privatización del agua? Todos los partidos de derecha, incluido Gana. El único partido que está luchando en contra de la privatización del agua es el FMLN. El único candidato que está en la calle luchando contra la privatización del agua es Hugo Martínez. Nosotros lo hemos visto hace algunos días, yo creo que fue ayer, cerca de las 9 de la mañana, el candidato del FMLN luchando a la par del pueblo en contra de la privatización del agua. Entonces, tiene una intencionalidad de carácter político, pero en marketing, es una estrategia de publicidad. Al pueblo le quieren engañar porque se muestran en la campaña de una forma, pero ellos ya han implementado políticas neoliberales. Claro. Pensemos nosotros, mire, el mercado de Cuscatlán, ¿qué ha sucedido en las contrataciones? Esto es necesario averiguarlo. Estas son políticas que benefician intereses de personas en particular del sector privado, pero no son políticas que apoyan al pueblo. Veamos a las personas, pero analicémoslo en la práctica política, cómo han actuado los partidos de derecha, cómo han actuado los millonarios cuando llegan a la política y cómo han actuado los partidos democráticos y los partidos progresistas. Eso es lo que debemos hacer. Claro, vamos a irnos, licenciado Jonathan, a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a conversar con él de cuál es la importancia de ejercer el sufragio, porque es importante ir a las urnas y cómo esto fortalece el Estado de Derecho en nuestro país.
Estamos de regreso, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Hoy estamos conversando con el abogado Jonathan Martínez, quien es secretario de la Asociación Americana de Juristas Rama de El Salvador, haciendo un análisis del proceso electoral presidencial de cara al 3 de febrero. Licenciado, ¿por qué es importante que nosotros acudamos a las urnas, que hagamos valer el derecho al sufragio y cómo esto también abona y mejora el proceso del Estado de Derecho a través de estos procesos democráticos en el país? Bueno, existe toda una campaña a nivel latinoamericano para desacreditar los sistemas políticos y a los distintos actores políticos. Pero en la práctica esto ha significado prácticamente debilitar a los sectores democráticos. En los sistemas democráticos como el nuestro, cuando el pueblo va y ejerce el derecho al voto, el derecho al sufragio, tiene representantes que van a proteger los intereses de las mayorías. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el pueblo va, vota nulo? Cuando el pueblo va y se abstiene, es decir, no marcan ninguna bandera. Cuando el pueblo no llega a las urnas, los representantes que son electos no representan a las mayorías. Y lo que nosotros venimos viendo en toda América Latina es que representan a élites económicas. ¿Qué ejemplos podemos mencionar, licenciado, de estos procesos en los cuales ha habido en América Latina y en Europa también, en países que se está retrocediendo con lo avanzado? El último ejemplo sería, por ejemplo, Francia. Macron. Se creó toda una coyuntura para deslegitimar a los partidos tradicionales, pero esto viene dirigido a los partidos democráticos de izquierda, no es para otros. Los partidos de derecha en El Salvador, por ejemplo, ¿qué hicieron? Han electo a un fiscal de derecha. Están tratando de privatizar el agua, trataron de realizar una reforma constitucional para ampliar el límite de tenencia de la tierra. Esto es sumamente grave. Una de las causas del conflicto armado fue precisamente esto, el límite de la tenencia de la tierra. En Macron nosotros podemos ver una gran cantidad de protestas por líderes que en su momento de campaña la gente fue y los apoyó, o la gente no fue a votar y quedó este líder electo. Pero ahora que están en el gobierno, es un caos lo que está sucediendo en Francia, es un retroceso democrático. ¿Se oculta, licenciado, el fascismo en algunos discursos progresistas y, por ejemplo, podemos hacer esa comparación también con Brasil, lo que sucede en este momento en el país suramericano? Sí, en Brasil lo que sucedió es que se elige a un político que él se mostraba como que si no era político, pero tenía toda una trayectoria de derecha y él había sido militar incluso. Alguien con un discurso sumamente, no solo conservador, sino un discurso en contra de las minorías, un discurso incluso misógino, de carácter de odio hacia las mujeres. Él le faltó respeto a legisladoras de Brasil, por ejemplo. Es una persona sumamente negativa, un líder negativo de la derecha de Latinoamérica, que lo primero que hizo fue quitar programas sociales y aliarse con Estados Unidos. Nosotros tenemos que leer en clave política todos estos movimientos. Mire, ¿qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en otros países? Ecuador tenía un desarrollo democrático de izquierda, pero llegan líderes que son falsos líderes, se muestran como líderes de izquierda, pero ellos al final le hacen el juego a los sectores poderosos, a los sectores oligárquicos y a los poderes foráneos. Acá en El Salvador hay poderes que se le llaman desde la sociología poderes fácticos. Como decimos en buen salvadoreño, el poder detrás del trono. Ellos quieren manipular las instituciones, instrumentalizar las instituciones. Por ejemplo, el fiscal anterior, hubo una funcionaria que lo denominó, él es un héroe nacional, decía, pero prácticamente señor, el fiscal general, no respondía. El ex fiscal general. El ex fiscal no respondía a la misión constitucional que el cargo debe cumplir, sino él tenía una agenda política y no actuaba de manera imparcial. ¿Qué es lo que entonces nosotros tenemos que hacer? Como ciudadanos, valorar cuáles son las propuestas de los candidatos, cuál es la diferencia de cada uno de los candidatos y del partido político. El partido es sumamente importante. ¿Quiénes van a gobernar? No es únicamente el presidente, también los partidos políticos. Entonces, analicemos cómo han nacido los partidos políticos, cómo fueron los procesos de las elecciones internas. Esta elección presidencial se caracteriza porque es el primer ejemplo en el que hubo primero una etapa de elección interna al interior de cada partido,
se votó por las diferentes propuestas hacia el interior y se elige la que tiene mayor voto popular dentro del partido. Es decir, es el primer ejercicio de democracia interna. ¿Cómo fue el proceso de elección del FMLN, por ejemplo? ¿Cómo fue el proceso de Ghana? En el proceso de Ghana, un líder se inscribió a última hora de manera sumamente, queda en entredicho, por ejemplo, de una manera muy irregular, por decirlo de manera un poco respetuosa, y el otro candidato tuvo que renunciar, prácticamente fue forzado a renunciar. En los y el otros que termina inscrito pasó por 3 partidos políticos luego de inscribirse a última hora. Sí, no hay una identidad ideológica de dicho candidato, pero también hay otra cuestión. No hubo una participación, no hubo una legitimidad democrática, porque la participación en dicha elección fue mínima, fue cerca del 10%. En el otro partido de derecha hubo 2 candidaturas, pero estos partidos de derecha se caracterizan por eso. Están haciendo campaña adelantada. Eso lo han hecho desde siempre los partidos de derecha. Claro. Todo esto debe la población tomarlo en cuenta. Pero otra cosa sumamente importante, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la historia política de esta persona? Preguntémonos, ¿respetan estas personas los derechos laborales? ¿Son coherentes en su discurso y en su práctica, por ejemplo? Hay personas incluso que en este tema es importante, me parece importante, cuál es la religión de cada uno de estos candidatos y si ellos son acordes a sus principios religiosos. Yo he visto un candidato, por ejemplo, que ha ido a Israel a hablar mal de su propia religión, de su propio pueblo. Esto a mí no me parece coherente, es decir, pensando seriamente cuál es el carácter de cada uno de los candidatos, cuál es el programa político, cuáles son las propuestas. Son serias las propuestas que ellos están proponiendo. Claro. Todo esto en el debate democrático es sumamente importante que los ciudadanos lo analicemos. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa y al regresar justamente vamos a conversar y a preguntarle al licenciado Jonathan por qué es importante participar en un debate para socializar esas propuestas que sean reales de ejecutar y que sean concretas y qué es lo que está en riesgo en estas elecciones presidenciales de cara al 3 de febrero. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos abordando qué es lo que sucede a pocos días, a 25 justamente, de las elecciones presidenciales en nuestro país. ¿Qué es lo que está en juego? Y quiero retomar la conversación preguntándole, Jonathan, ¿por qué es importante participar en un debate? ¿Cómo fortalece esto la democracia y cómo también socializa esas propuestas que pueden ser concretas y reales de cara a lo que ofrecen los partidos políticos? Bueno, como decía anteriormente, se va a elegir al primer mandatario de la República, quien va a llevar las riendas de todas las políticas públicas y de la política exterior. Por lo tanto, es necesario conocer cuál es su forma de pensar, cuáles son los programas estrella que él va a implementar de llegar a dicha candidatura, a dicha magistratura. Y vamos a citar, por ejemplo, a un autor que es bastante conocido en ciencias políticas, Habermas, es uno de la Escuela de Frankfurt. Él habla de la democracia deliberativa. Los sistemas democráticos se fortalecen con la participación política de los ciudadanos. Incluso los partidos progresistas implementan propuestas para que la democracia representativa cada vez vaya siendo más y más participativa. En este sentido, todas aquellas propuestas de aprobar plebiscitos, de aprobar referéndum, algo que en toda América Latina ya se está implementando. El Salvador es uno de 3 países que no implementan plebiscito y referéndum en temas democráticos sumamente importantes. En programas de gobierno que va a afectar a toda la nación, todos los demás países de América Latina lo tienen, salvo nosotros y otros 2 casos más. Entonces, la democracia no únicamente debe entenderse de forma como un sistema formal en el cual tenemos elecciones, tenemos división de poder y ya. No, la democracia también hay que hacer un análisis, cuál es la calidad de la democracia. Y en este sentido, la democracia deliberativa se va a fortalecer todo proceso democrático, todo proceso va a profundizar la democracia siempre y cuando los ciudadanos nos volvamos partícipes de las políticas, de la toma de decisión que afecta a la nación. Claro. Por eso es sumamente importante que se realicen debates y que los ciudadanos tengamos incluso la posibilidad de contraponer las propuestas
de contraponer cuál es el carácter de cada uno de los candidatos que están proponiendo cada uno de ellos. En este sentido es importante que se realicen estos debates. La Universidad de El Salvador fue la primera que realizó el primer debate, pero curiosamente este debate un candidato ni siquiera llegó y el otro candidato llegó a hablar, pero prácticamente payasadas llegó a decir. Incluso sacó un muñequito de esos de Toy Story y dijo hasta el universo y más allá. No tienen propuestas serias. Mire, como ciudadano yo me pongo a pensar, si un candidato no llega y el otro va a hablar tonterías ahí, él se puso a hablar de otras cosas que no tenían nada que ver. Le hacían preguntas sobre, por ejemplo, temas importantes de nación. ¿Cómo va a financiar sus políticas públicas? El candidato del FMLN dijo, mire, vamos a pelear en contra de la evasión y de la elusión fiscal. El candidato de Arena no respondió a esa pregunta y el otro candidato tampoco se puso a hablar de que conocía a una señora que vendía tortillas y todo eso. Es necesario que los ciudadanos tomemos en serio estos temas y que nosotros analicemos a profundidad el discurso, las propuestas de cada uno de ellos. Por eso es importante que se hagan debates, que participe la sociedad civil, pero que también nosotros podamos incluso hacerle preguntas a los candidatos, qué piensan sobre determinados temas. Y hay temas de nación que son sumamente importantes. Por ejemplo, hablemos de la evasión y de la elusión fiscal. ¿Cuál ha sido la acción, cuáles han sido en la práctica la conducta de estos partidos? Pensemos, existió una propuesta de ley de cobro administrativo. Esta propuesta de ley vino impulsada por el FMLN. ¿Cuál fue la conducta del partido Gana? No apoyaron con los votos en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál fue la conducta del partido de Arena? No apoyó esta propuesta. ¿Y del resto de partidos de derecha? Y todos los demás partidos de la coalición de derecha no apoyaron. ¿Cuál era la finalidad de esta propuesta? Disminuir todos aquellos resquicios legales, todos aquellos mecanismos, todos aquellos vacíos de ley que le permiten a la gran empresa evadir impuestos. Es un tema sumamente importante. ¿Cómo se van a implementar políticas públicas si el Estado no tiene el financiamiento necesario? Claro. Vamos a irnos con una reflexión final, licenciado Jonathan, el tiempo se nos termina, esa reflexión que tiene que ver de por qué participar nosotros este 3 de febrero y qué es lo que también está en riesgo. Una reflexión breve. Bueno, yo le hago el llamado a los ciudadanos a que nos informemos muy bien sobre cada una de las candidaturas, cada uno de los programas y que vayamos a votar. Si nosotros nos quedamos en la casa, si nosotros vamos a anular el voto, prácticamente estamos dejando que otro decida por nuestro futuro. Y hay algo bien importante. La Asamblea Legislativa actualmente está controlada por la derecha. Incluso han electo a un fiscal de derecha. ¿Qué va a pasar si el pueblo le da a la derecha también el Ejecutivo? Prácticamente es un cheque en blanco. Prácticamente estaríamos volviendo a las políticas neoliberales que causaron tanta desigualdad. Entonces existen dos opciones. Uno es apoyar el desarrollo democrático, apoyar la profundización de los cambios, y el otro camino es regresar al pasado o dar un salto al vacío. Vamos a seguir el ejemplo de Brasil y de Francia y vamos a causar un caos en toda la realidad nacional. Las políticas públicas no se pueden estar dejando a una persona que no sea una persona madura, que no sea una persona seria, que no sea una persona con trayectoria democrática. Eso es la importancia y por eso tenemos que ir a las urnas nosotros. Quiero agradecerle al licenciado Jonathan por habernos acompañado para realizar este análisis acá en nuestra entrevista. Gracias por estar siempre a la orden con nosotros. Muchas gracias, ha sido un gusto. Queremos felicitar y agradecer también a quienes están en nuestra sintonía, a todos que han estado pendientes a través de las redes sociales. Nosotros nos vamos, regresamos el día de mañana. Feliz tarde de día jueves.